Sonic 3 es una película lanzada el 20 de diciembre de 2024, donde podemos decir que es la mejor película cinematográfica del universo de Sonic hasta la fecha, siendo la segunda película más taquillera en cuestión de películas basadas en videojuegos, solo por detrás de Mario Bros, pero esto siendo un gran mérito para la franquicia de Sonic en el cine, donde no es ninguna sorpresa conociendo la fama del erizo. Pero como sabemos, esta tercera entrega pasó por muchos cambios hasta llegar al producto final. Lugares descartados, ideas descartadas, donde veremos que originalmente se tenía un final que puede compartirse mensajes con el original, pero con cambios muy cruciales. Este es el otro final de Sonic 3 y un poco de su contenido eliminado. Soy Lalu y vamos a ello. En primera, ustedes se preguntarán de cómo diantres saqué la idea de que puede existir un final alterno de Sonic 3, pues todo gracias a los hermosos artes conceptuales de la película, que salieron recientemente y que nos muestran las versiones iniciales de cada acto o escena de la película, algo que puede cambiar mucho el transcurso de esta. Por ende, para ir con calma, dividiremos la película en actos como en un videojuego, para saber qué cosas cambiaron, para saber por qué el final cambió. Con todo esto dicho, los actos se dividirían de la siguiente manera. El primer acto abarcaría desde el inicio de la película, toda la persecución de Tokio con Shadow hasta donde se encuentran con Eggman. El segundo acto sería desde el primer flashback con Maria hasta que escapan de la base de Gon hasta Green Hills, donde con Tom y Maddie hacen un plan para conseguir la segunda llave del cañón Eclipse. El tercer acto sería todo London hasta el punto donde Sonic le quita la esmeralda a Wade para ir tras el cañón Eclipse. Y el acto final sería todo lo que ocurre en el cañón Eclipse, la batalla de los Robotniks, la pelea de Super Sonic y Super Shadow y la explosión del cañón, todo hasta el final de la película. Entonces, con todo eso aclarado, vamos con el primer acto de la película. Sí, lo que podemos ver a primeras es que Shadow tiene un diseño demasiado, digamos, extraño. Esto lo digo porque he visto que mucha gente al ver estos dos primeros concept arts da por hecho que estos artes fueron generados por ella. Desconozco si es verídico, pero viendo que Shadow tiene un diseño bastante inconsistente incluso para ser un arte conceptual, podría catalogarlo como uso de ella. Pero sinceramente no encuentro lo importante porque solo se quedó en eso, un arte conceptual. Después de esto sigue algo que es mucho más curioso, donde podemos ver artes conceptuales de Prison Island, donde podemos ver tres versiones diferentes de la cápsula donde estaba Shadow, pero donde lo más interesante es en el que vemos un esqueleto, donde podemos asumir, y muchas fuentes lo dicen, que el personaje que está ahí es el mismo J.R. Robotnik, donde se muestra que ya está fallecido, donde lo más probable es que el primer borrador de la película haya sido literal una transcripción de la historia de Sonic Adventure 2, pero con el desarrollo decidieron darle sus propios cambios al adaptarlo a película. Esto implicaría que J.R. Robotnik siga con vida, y siento que fue más una decisión de Jim Carrey, porque si ya saben que él le gusta interpretar a Eggman muchísimo, imagina hacerlo con dos personajes que literalmente son familia. Por ende solo existe ese considerado de Gerard fallecido, porque más adelante aparece un considerado donde él ya está incluido en las persecuciones de la película. Continuando, lo que sigue en el arte es la pelea de Shadow contra Sonic. Lo interesante es que podemos ver que originalmente estaba Tails y Knuckles, algo que saben que en la película final no pasa, porque Sonic decide perseguir a Shadow totalmente solo. Lo más probable sea que lo cambiaron para darle un nuevo conflicto a Sonic, porque después de las dos primeras películas, porque si repasamos, en la primera Sonic debe formar riendas de su vida para poder conseguir una familia. En la segunda película, y además de cómo aprender a usar su poder para proteger a su familia. Y la tercera, aprender a trabajar con aquellos que te importan sin dejarlos de lado o dejarse consumir por el momento. Y lo último de este acto es cuando se encuentran con Eggman, donde lo más interesante es que originalmente la gente roca iba a llevar a Sonic y sus amigos a México. Porque si no sabían, existe una escena eliminada donde después de la derrota de Eggman en el Sonic 2, la gente... Antes de proseguir con lo que sigue, si te gusta el contenido que hago, me darías un gran favor que me regales una suscripción y un like, porque he visto que el 92,3% de las personas no están suscritas. Eso ayuda mucho a la creación de este contenido y a que el canal siga creciendo. Con todo esto dicho, ya no te molesto y prosigamos con el siguiente acto, ahora sí. Bueno, después de ese anuncio publicitario, este acto mayormente no cambia mucho con respecto al anterior. Porque si la mayoría de artes conceptuales con cosas que te ven en la película, como cuando se ve a Shadow junto a Maria en la incubadora,
Bueno, después de ese anuncio publicitario, este acto mayormente no cambia mucho con respecto al anterior, porque si la mayoría de artes conceptuales con cosas que te ven en la película, como cuando se ve a Shadow junto a Maria en la incubadora, algo curioso es de que aquí se ve que Maria es menos alta que en la película final. Desconozco si la que aparece es otra actriz o solo es un concepto de cómo querían que se viera la actriz. Después tenemos a Shadow atrapando a todos a estilo de película de terror, y Sonic llegando donde estaba contenido Shadow, y la escena donde el equipo Sonic está siendo succionado por un agujero negro. Si observaron bien, todas las escenas ya están en la peli, pero aparte de tener los artes de estas escenas, hay otros artes conceptuales que literalmente son partes completamente eliminadas, son ideas muy tempranas de la película y son los siguientes. En primero, se ve como Sonic y Eggman están atados en una especie de castillo mientras Gerald y Shadow los observan. Esto es bastante curioso porque en primera Gerald jamás atrapa a Eggman en la película, o al menos no de manera tan directa como se ve en la imagen. Además de que la locación es totalmente diferente. Esto va ligado a que el siguiente arte conceptual donde podemos ver a Sonic, Tails y Knuckles escapando de una especie de castillo egipcio, para decirlo de alguna manera. Y podríamos interpretarlo como que originalmente se estaba planeando que en vez de que Shadow y Gerald se ocultaran en la antigua base de Gon, decidieron ocultarse en Pyramid Cape, un escenario proveniente de Sonic Adventure 2. ¿Y por qué es un supongo? Porque dijimos anteriormente que lo más probable es que la primera versión de la película estará basada mucho más en Adventure 2. Por ende, tal vez decidieron adaptar este escenario a la peli, donde al final en vez de intentar derrotar el equipo Sonic con agujero negro, lo harían decidiendo todo el lugar, o por lo menos parte de este. Ya verán por qué digo esto, porque al final este escenario puede dar explicación a algo que en la película final no se explica muy bien. Y el último concept art, donde apreciamos que Shadow y Maria están contemplando la Tierra desde la Luna. Fueron más media que originalmente se basarían mucho en Adventure 2 para hacer la película. Los que habrán jugado a Adventure 2 sabrán que en la historia original de este juego, la razón por la que Maria está en el arca es porque tiene una enfermedad que evita que ella pueda vivir en la Tierra. Y esa es la razón por la que Gerald en el juego decide crear a la forma de vida definitiva, Shadow the Hedgehog, y de ahí crear una cura para Maria. Pero en la película esto recibe unos cambios masivos, porque en la premisa de los juegos crea a Shadow a base de la sangre de los Black Dooms. En cambio en la película Shadow es un alien que proviene literalmente del espacio, probablemente sea de los Black Arms que le enviaron ahí. Además de que por sí el arca no como tal no existe en la película, porque en los juegos el arca aún sigue existiendo. Se comprueba al jugar Shadow Generations que el arca aún sigue en el espacio y aún puede seguir ahí. Se muestra que aún está un poco abandonado, pero sigue estando en funcionamiento. Pero en la película lo que hicieron fue que su única función sea destruir a la Tierra, porque en sí no estamos viendo el arca, estamos viendo el cañón Eclipse. Ahí está la importante diferencia. Y realmente el único propósito que comparten es de que ambos, en caso de fallar, deben explotar para así destruir o hacer un daño irreversible a la Tierra. El último detalle que más me duele de que no haya incluido en la película es la enfermedad de Maria, que a menos de que después lo cambien en la historia o lo continúen, la enfermedad de Maria no existe. Esto causa que como si el arca no exista como tal, porque en sí el objetivo del arca es dar oportunidad a Maria para que se pueda curar, porque si en la Tierra viviría no duraría mucho tiempo. Para estar en el espacio sí lo podría hacer. Y al final supongo que tomaron esta decisión de cambiarle su enfermedad para no darle una muerte tan cruda, pero eso a costo de que su muerte sea más simple. No digo que esté mal, sino de que la enfermedad le da una profundidad mucho mayor. Pero al final el resultado final es bueno, así que no me quejo de nada. Y además creo que fue lo mejor para que evitar que esos memes se volvieran realidad. Con todo esto llegamos al acto de London, donde les aviso que el acto es donde hay más cambios estéticos más que otra cosa, donde podemos especialmente muchísimos diseños de la base de Gon, pero aunque sí todos comparten la característica de tener una especie de esferoide al centro de la base, además del diseño del cañón Eclipse despegando, aunque hay que destacar que se ve dos concept art, donde se ve que en una hay una especie de despliegue re masivo y otras dos donde se parece mucho más al de la película final. Además de modelos de cómo iba a ser el cañón, además con detalles de las bases que tendría. Y algo más bastante interesante son dos escenas eliminadas, donde en la primera podemos ver a Tails y a Knuckles siendo perseguidos por una esfera gigante hecha de objetos como autos, semáforos y cosas alrededor. Sinceramente desconozco el corte de la escena o por qué sucede la escena. Lo más probable es que los eventos de London se hayan hecho de manera diferente. Pero curiosamente vi que mucha gente asocia esto con Silver, donde decía que se crearía una gran bola gracias a sus poderes telequinéticos. Pero como saben, esto es un ataque muy referencial a Generations.
Por ende, no creo que esto salga más de una simple referencia. Aunque eso sí, algo que no mucha gente menciona es de que yo creo que aquí iba a sonar es Came from the City. Lo digo porque justamente una bola gigante, algo gigante persiguiente, y además si vemos el arte conceptual de la imagen, al fondo se ve edificios muy parecidos a la locación de Cityscape en el Adventure 2. Además, parece raro que la instrumental haya estado tan mal en la película, porque si no sabían, la canción sí aparece en la película, solo que se nota casi nada. Y no creo que hayan querido despreciar esa canción de manera tan grave. Y en la segunda vemos a los Robotniks entrar a la base de Gon de una manera mucho más agresiva que en la película final. La escena se veía épica, sí, pero yo prefiero sinceramente más el baile. Esto iba a ser el último del acto de London, pero justamente, sorpresivamente, salió muchos videos del storyboard de cómo se abunda este acto, y por ende lo vamos a narrar. Donde se ve que originalmente, mientras Sonic atravesaba el escudo de Gon, se ve que originalmente Shadow lo iba a ver desde lejos, haciendo que se enoje, y así causó una persecución. Esto se debe porque aparte de la escena donde el equipo Sonic ve un minimapa para ver qué hace en el cuartel, también se ve una escena muy parecida pero con Shadow, Gerald y Robotnik. Eso explicaría cómo ellos saben entrar. Y además de mencionar que Shadow tenía la ventaja de entrar a la base sin problemas al tener la teletransportación. Pero al ver que Sonic logró pasar el escudo sin más, eso quisiera que se iniciara una persecución entre ellos dos. Sinceramente esta escena se me hace muy épica, pero supongo que decidieron removerla debido a que como ya había un conflicto principal en ese acto, decidieron simplemente quitarlo. Aunque también esto explica para mí, digo que por qué no suena la canción de Fortuist. Por ende, vamos al siguiente y último acto. Ahora sí, lo que viene puede ser lo más complicado de explicar, por ende les aviso antes, que puede llegar a ser un poco confuso la explicación al ser prácticamente una teoría. Con esto ya dicho, vamos así al acto final de esta grandiosa película. Empecemos con lo más simple primero, donde podemos ver 4 artes conceptuales de cómo sería el cañón Eclipse. El único cambio que puedo notar es que iba a ser un poco más grande, donde podemos ver que había más plataformas donde la gravedad jugaría un papel importante para moverse a través de estas, en vez de ser una plataforma base como en la película. Es como un mini planetoide, por así decirlo. Así vamos con los cambios jugosos que en sí pueden cambiar hasta el final de la historia, que en sí son muchos y que hace que la historia tenga un giro mucho más oscuro. Vamos con eso. En el primer arte conceptual podemos ver que tras un tiempo de pelea de Super Sonic contra Super Shadow, se ve como lastimosamente el cañón Eclipse sí logró impactar con la Tierra, y vemos como el desgraciado de Shadow está sonriendo, habiendo cumplido su objetivo de acabar con la Tierra. Lo más probable es que en el guion original se estaba planeando que el cañón Eclipse fuera detenido por Sonic, pero donde Shadow logra estar a tiempo para investirlo y lo sacaría de la trayectoria del cañón y al final impactaría con la Tierra, haciendo que en la escena donde Sonic habla con Shadow no pase, por ende considera que Shadow no lo pensara en si destruir la Tierra o no, siendo a Shadow un personaje un poco menos razonable en esta versión. Y está decidido que con una escena donde Eggman y Gerald pelean de manera diferente, donde se ven que estos poseen armas diferentes. En vez de tener partes metalizadas de los rayos o fuego que se aprecian mucho a los Badniks, estos tienen como un tipo de un dedo de fuego por parte de Gerald y por parte de Eggman tiene una espada estilo Halo, por así decirlo. Además se recalca que en el fondo el cañón de Crisis ya disparó. Y te encima de la peli donde ambas peleas ocurren de manera simultánea, pero donde al final el cañón dispara antes o por la mitad de las dos peleas, en vez de al final como en la película final. Esto implica muchas cosas, como que toda la gente que estuviera en Londres moriría instantáneamente, incluyendo a Tom y a Maddie. Por ende ahorita el único objetivo sería detener a Shadow y a Gerald. Y aquí es donde viene la parte más fumada del video, porque aquí es donde las cosas ya dan otra pinta. En primera, que en los storyboards podemos ver que cómo iba a ser la pelea de Robotnik contra Gerald, con antiguas armas, y podemos ver que el enfrentamiento era un poco más frío, o sea, no era tan gracioso como el película final, era mucho más de diálogo. Además se consumo que Eggman le cortara el bigote a Gerald, solo que en vez de hacerlo con un arma de filo, sería con un rayo láser. Algo igual de importante es como Gerald es eliminado, ya que justo cuando estaba a punto de caer, en la película final vemos la escena súper chistosa donde eliminan a Gerald con el punzón de Super Sonic. Pero en la versión inicial de la película vemos que después de un poco de diálogo, Gerald es derrotado debido a que justo cuando estaba a punto de caer Eggman, él decide ejecutar un comando de la mano especial que lanza fuego de Gerald, esto causando que se destabilice. Así que Eggman decide tomar la oportunidad agarrado del pie. Al final ambos dialogan un poco, pero al final pasando lo mismo de que en la película final,
Eggman decide que ya fue bueno tiempo estar con su abuelo y al final decide eliminarlo. Ya conservando ese detalle que dice una frase española, algo que es bastante curioso que esté en las dos versiones, o sea que era un chiste que ya estaba sí o sí que iba a entrar. Y donde luego vemos como Tails y Knuckles llegan de un anillo para dar la mano a Eggman. Esto sí es un cambio porque en la película final no llegan de un anillo, llegan de una manera bastante ilógica. Precisamente me parece raro cómo rayos Tails y Knuckles llegaron desde la tierra hasta ahí solo volando. Y me parece extraño que no mencionaran que usaron un anillo hasta ahí, porque cuando van a salvar a Sonic, Knuckles dice que este es el último. Bueno, además parece que solo tienen un anillo para rescatar a Sonic en caso de que pasara todo lo que pasó. Buenas, aquí viene el asistente locuendo a aclarar las cosas. Realmente viendo otra vez todo vi que sí llegan de un anillo, pero esto causa que toda la situación con Sonic y la Esmeralda Maestra se vuelva demasiado conveniente y un sinsentido debido a que todos pudieron llegar ahí mediante el anillo, y aquí está mi hipótesis. Si recuerdan, había un arte conceptual donde ellos están por Pyramid Cave y donde en Adventure 2 eso tiene un lugar donde se puede usar teletransporte o un cohete para llegar al cañón. Esto tendría más sentido y además explica de cómo Tails y Knuckles saben dónde está la escotilla de escape, pero lo más probable es que al ser Pyramid Cave un lugar eliminado de la peli y lo dejaron ahí sin revisar. Es como en un Sonic 1 cuando Sonic se le pega a esa bomba, cuando perfectamente pudo quitarse el guante, así que XD, aquí se despide el asistente. En cuanto a la pelea de Super Sonic y Super Shadow, esta posee dos desenlaces, uno que es el que ya conocemos y otro que es el más interesante, donde podemos ver cómo Shadow y Sonic mientras contemplan el cañón Eclipse a punto de explotar, donde podemos teorizar mucho sobre esta imagen, como que la mejor manera de que terminen las cosas sea en el final normal, o sea en el final que suena la película. Hasta hay un concept art del final. Pero si vemos detenidamente este concept art, vemos Tom que no posee su herida causada por Shadow, y me hace dudar si esto pertenece al final o al inicio, pero esta versión de la historia lo tenemos como si fuera una versión A. En cambio la versión B se basa en tres cosas. Igualmente partiendo de la imagen de la explosión del cañón Eclipse, podemos ver un storyboard que crea toda una situación nueva, más unos dos concept arts. Y además hay un storyboard que nos da más panorama de lo que hubiera pasado, cual una escena donde se ve como Shadow al alejar al cañón Eclipse de la Tierra, se ve como poco a poco Eggman presenta anomalías donde el tipo parece retroceder. Incluso se ve una escena donde Eggman ve cómo aparecen como fragmentos de tiempo, que coinciden con algunos concept arts hasta escenas finales de la película. Pero lo más interesante es que el nombre de toda esta cinemática se llama Time Travel, o traducido como viaje en el tiempo, donde esto da pie a muchas cosas, porque ¿cuál sea la razón para el causante del viaje en el tiempo? Y solo existe un elemento posible, que es el Chaos Control, porque igualmente que los demás elementos es algo que no hace mucha presencia en la película, más que ser la energía para potenciar el cañón Eclipse como menciona Gerald. Y lo más probable es que los hechos se hayan desarrollado de una manera diferente, que será la siguiente. En esta versión B, los eventos de la película serán iguales, pero con elementos no vistos, como la enfermedad de María, la existencia de Pyramid Cave, un lugar inspirado en este, y que Shadow posea el Chaos Control en su super forma. Al final de la película, al ver que el Team Sonic falló en detener el cañón Eclipse, ellos seguirían con la idea de detener a Gerald y a Shadow, para luego intentar hacer algo en la super forma para poder salvar a todos. Esto llegaría al momento donde Sonic y Shadow ven al cañón a punto de explotar. Sonic y Shadow usarían el Chaos Control, pero sería un Chaos Control donde solo afectaría al cañón Eclipse y mantendrían a Gerald muerto. Digo que ambos, al estar asociados a esta energía Chaos, haría que Sonic y Shadow se posicionaran justo antes del disparo del cañón Eclipse. Esto se debería a que al ser la primera vez que ellos usan este poder, solo llegarían a retroceder antes de que el cañón dispare. Eso haría que Sonic y Shadow les dé tiempo para aguantar el rayo y que Tails, Knuckles y Eggman logren desviarlo, como en la película final. Y aquí es donde pasaría un cambio bastante crucial, donde Sonic al destransformarse de alguna manera tendría que ser absorbido por la explosión del cañón Eclipse. Pero dejemos aquí un asterisco para explicarlo en breves. Después de esto, Shadow diría a Eggman que estabilice el cañón, y de ahí pasaría todo normal hasta que llegáramos al storyboard, donde cada vez que el cañón se destabiliza para explotar, presenta unas anomalías como deformaciones y finalmente una alteración temporal dentro del mismo cañón. Y al final este termina por implosionar, porque si vemos detenidamente cómo el cañón explota,
se ve que se contrae como si fuera un agujero negro para inmediatamente después explotar. Y a partir de aquí es donde nos llevaría a la escena post créditos de los concept arts que vimos, donde se ve que Sonic y Eggman fueron a parar a un tiempo o realidad diferente. Y aquí usaré el asterisco que dejé pinchado. Lo más probable es que la razón por la que Sonic haya sido absorbido por la explosión sea que Shadow, en vez de ir directo a mover el cañón, dejaría a Sonic donde esté con Tails y Knuckles, donde todos vivirían el desfase temporal, donde al final todos sean teletransportados a la realidad alterna, haciendo que el final sea como una especie de cliffhanger, donde regresando con los últimos concept arts, vemos que Eggman se logró establecer en esta realidad formando un gran imperio junto a Metal Sonic o varios Metal Sonic, donde en el siguiente veríamos que Sonic despierta solo donde sería atacado por máquinas de Eggman, donde aparecerá Amy para salvarlo y así luego intentar buscar al resto del equipo. Sé que esto no aparece en concept art, pero viendo los fondos de estas dos escenas se ve que Sonic fue transportado a otra dimensión u otro lugar. Y de esta manera será como finalizaría esta versión de la película. Desconozco si la escena donde aparece Shadow vivo, o sea, entender que está vivo, estaba desde el inicio, pero son detalles. Con todo esto será todo sobre el acto final y el otro final de esta fantástica película. Sé que existe una trama más donde podemos ver que Eggman iba a ser un streamer, pero no veo que haya sido tan importante, solo es una idea que solo daría más peso a la escena final donde dice que esta es su última transmisión, haciendo que la escena tenga más sentido. Pero fuera de eso, creo que es un detalle que se eliminó para aligerar más la película. Y con todo esto dicho, doy por finalizado el acto final de Sonic 3 la película. Con todo esto, vamos a la conclusión del video porque ya se puso muy largo. Sinceramente, gracias por llegar hasta aquí y escuchar todas mis alegorías mentales. Y todo esto fue creado a base de los concept arts y storyboard de esta manera para poder dar una idea de cómo era una película inicialmente o ideas antiguas de esta. Tal vez tenga razón en lo que diga o haya dicho puras babosadas, como ese meme del hermano que dice forma a la gente a la verga, para la próxima verifique su fuente y su porque incluso a veces los concept arts se hacen sin ningún contexto alguno, siendo solo ideas aisladas que después se le da un orden o sentido. Pero en fin, espero que les haya gustado el contenido de esta película y el análisis de su material eliminado. Te era súper agradecido si me dejas un poderoso like y una suscripción. Con todo esto ya no digo más y damos por finalizado este video. Gracias por haber visto y hasta pronto.